Hola, buenas tardes, saludos. Mi nombre es Mauricio Chocó, soy el gerente Conexis. Los acompaño hoy desde nuestra oficina en Costa Rica. Hemos preparado para ustedes una charla sobre principales cambios en las normativas que van a impactar procedimientos de adquisiciones públicas de insumos para la salud. Charla bien interesante para muchos de nuestros clientes que son del sector salud en México y en los demás países que atendemos, a quienes damos una especial bienvenida el día de hoy. Agradecemos la participación de todos ustedes. Estimamos una duración de 1 hora y media aproximadamente y sus preguntas son bienvenidas a lo largo de toda la charla en el chat. Hoy tenemos dos expositores, dos expertos que nos van a acompañar. Primero, el licenciado Mario Mejía. Él es licenciado en Derecho con una maestría también y un doctorando en la Universidad de La Salle. Él es especialista en Derecho Administrativo, en compras del sector público y sector salud específicamente, y es socio del despacho Mejía, Guízar y Carl en la Ciudad de México. Don Mario nos ha acompañado en otras charlas con Conexis en meses pasados, por lo que muchos ya lo conocerán. También está invitado especial el licenciado Fernando Mejía Méndez. Él también es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, solución de controversias y en materia de adquisiciones y obras públicas, salud, derecho ambiental, y es socio del despacho Mejía, Guízar Carl en la Ciudad de México. Vamos a estar con ellos en pronto. Y para los que están conociendo Conexis, déjenme que aquí tengo, nosotros trabajamos en un segundito, quiero ver qué está pasando aquí con mi pantalla. Nosotros trabajamos en 4 países: Costa Rica, Panamá, México y la República Dominicana. En estos países ofrecemos a proveedores estatales 3 servicios: Leads, que es para oportunidades, identificación eficaz de oportunidades; Analytics, que es para obtener visibilidad del mercado y hacer estudios de precios y compradores y demás; y Training, que es donde estamos, que es entrenamiento permanente para unidades de ventas al gobierno. En este último año nos hemos concentrado en temas de inteligencia artificial y estos ya están disponibles para nuestros suscriptores en México. Entonces les doy déjenme revisar aquí está. Les doy una rápida, un vistazo de lo que nosotros estamos haciendo en México ya con nuestros clientes, con inteligencia artificial. Ahora, con solo un clic, por ejemplo, yo puedo ver qué oportunidades, qué procesos de compra de todos los tipos y en todas las fuentes que nosotros recorremos están vigentes, conteniendo mis palabras clave o términos clave que yo quiera focalizarme, ¿verdad? Puedo definir mi catálogo de productos completos. En este caso, al ingresar ahí, la inteligencia artificial me genera un resumen gerencial. Aquí me dice, estamos en el sector salud, hay 7 licitaciones con mis productos, y aquí de este lado yo puedo ver cuáles son esos productos que encontró, que es una lista grande de medicamentos que encontró en alguno de esos procesos de compra. Aquí me hace un resumen de cuáles son, digamos, algunos relevantes que yo puedo consultar con sus fechas de vencimiento y su contenido. Me dice cuáles son los productos más encontrados con sus referencias, y yo puedo, como funciona la inteligencia artificial, como funcionan los chats, que me imagino que la mayoría de ustedes han usado, yo puedo hacerle preguntas. Eso es la magia, ¿verdad?, que tiene. Entonces yo le digo aquí que hay de hemoglobina glucosilada dentro de estos procesos de compra. Y aquí me dice que
que aparece una mención, ¿verdad? En este proceso. Si yo le doy clic ahí, entonces puedo ver, bueno, aquí se va a cargar el proceso, pero puedo ver ese proceso y en esta línea específica son más de 2000 ítems que se están solicitando en un solo proceso. Entonces, bueno, esa es la relevancia que tiene esta tecnología, ¿verdad? Que independientemente de donde esté ubicado y como esté presentado, yo siempre puedo identificar esos hallazgos. Aquí creo que ya lo hallamos. Aquí dice hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Está en la línea 2029. Aquí hace un... Entonces, ese es como un ejemplo sencillo de cómo la inteligencia artificial nos facilita el trabajo diario de identificación de oportunidades para mis negocios. Aquí hago otro ejemplo, que es que le digo, y de todo lo demás, ¿qué más hay? ¿Verdad? ¿Qué más hay que no necesariamente tenga mis términos? Y entonces aquí me dice, hay 145 otros procesos en sector salud que no tienen ninguno de los medicamentos o productos que habías definido. Entonces yo le pregunto, vean esta pregunta, hazme 3 tablas, una de compra de medicamentos, una de compra de insumos y descartables y una de compra de equipamientos, ¿verdad? Yo le pregunto que ese es un trabajo, digamos que si yo lo ocupo hacer para revisar, puede tomar mucho tiempo para el equipo de licitaciones. Aquí se hace en un par de segundos, ¿verdad? Aquí me va diciendo las compras y me va detallando las fechas y demás. ¿Qué hay de servicios? Igual, me va haciendo el detalle con las referencias. Entonces eso me facilita analizar eh, el mar, el universo de oportunidades que pueden ser de interés para mi empresa. Aquí le hago otra pregunta, adjudicaciones directas que se venzan esta semana en sector salud. Y entonces aquí me ponen cuáles son, ¿verdad? Adquisición de equipo de menor para el laboratorio, servicio subrogado de dosimetría, servicio médico de diálisis y hemodiálisis, ¿verdad? Banco de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí me va diciendo. Entonces, ¿verdad? Aquí lo que les quiero dar mientras empezamos la conferencia es esta pincelada de cómo la inteligencia artificial está cambiando radicalmente la forma en que yo manejo, gestiono mis procesos de ventas a gobierno, al Estado, ¿verdad? Ahora, aquí quiero hacer un estudio de mercado, es el último ejemplo, ¿verdad? Y para hacer el estudio de mercado, la IA me va preguntando, ¿verdad? ¿Qué quieres buscar? Entonces yo le digo, quiero buscar compras de amoxicilina en los últimos 6 meses. Me sugiere un términos relacionados. Aquí yo le digo que busquen también antibiótico en sector salud los últimos 6 meses. Y de una vez, aquí me hace el resultado, me dice cuál es el monto, 15 millones se han comprado. Eso yo lo puedo hacer para cualquier producto o cualquier servicio. 12 compradores, 28 adjudicatarios, compradores clave, ¿verdad? Y me va haciendo contrataciones clave, me va haciendo aquí unas tablitas, resumen, que yo puedo copiar y pegar también en mis informes. Las categorías QCOP, claves QCOP con las que fueron contratadas esas compras, compradores principales, y siempre va dando explicaciones de lo que va encontrando, principales adjudicatarios, ¿verdad? Y aquí le hago una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Que es, hazme una tabla resumen de las presentaciones más vendidas de amoxicilina con cantidades y montos reales, ¿verdad? En 2 segundos la tengo. Y me dice el total de cantidades, la presentación y el monto total. Y ahora le digo, hazme una tabla resumen de precios unitarios promedio por rango de volumen comprado de ese producto, de este producto, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿verdad? Entonces aquí me pone el rango y me va poniendo los precios unitarios encontrados. Hasta aquí me atrevo a preguntarle, si tuviera que vender 10,000 unidades de ese producto, ¿qué estrategias de precios me sugerirías? Que son
ejercicios interesantes para hacer con ayuda de la inteligencia artificial y en equipo, idealmente con las personas del equipo comercial. Y aquí me sugiere diferentes estrategias, ¿verdad? Estrategia de descuento por volumen, estrategia de precio objetivo, oferta A, oferta B, oferta C, ¿verdad? Y ahí puedo seguir yo trabajando y preguntando y siempre tengo las referencias de todo y tengo a la par la data que está siendo consultada para verificar. Entonces, eh, con esto quería dar esa vista rápida para nuestros suscriptores de lo que ya tienen ustedes a disposición y para los que no son suscriptores aún, si los invitamos a conocer estas nuevas tecnologías que ya tenemos implementadas en estos 4 países. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a licenciado Mario Mejías y al licenciado Fernando Mejías. Bienvenidos. Muchas gracias, Mauricio. Voy a compartir un segundito. Mario, te oigo un poquito bajo. A ver, ¿ya sí me oyes mejor, Mauricio? Eh, todavía no sé si, ¿Sí me Yo le oyes soy bajo? escucho yo. bien, don Mauricio. Yo le ¿Se oye escucho bien? bien. Ok, Sí, perfecto. señor. Perfecto. Perfecto. Pues Gracias. voy a compartir. Cualquier cosa que oigan mal, me avisan y me pongo algún otro micrófono. Se ve la presentación, ¿verdad? Ahí estamos, la pantalla, sí. Ahí está perfecta, gracias. Buenísimo. Muy bien. Pues muy buenos, muy buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos con ustedes presentando Fernando Mejía, mi socio, y su servidor. Advertirles que no es una plática tan ortodoxa, ¿no? Es algo que nos costó un poquito trabajo de realizar, porque, a ver, algo que hemos visto en el despacho, y no solo lo sufrimos como abogados, sino lo vemos a través de nuestros clientes, es el sentirnos un poquito, coloquialmente hablando, en la ley de la selva, ¿no? No saber dónde estamos, no saber con qué vamos a amanecer mañana, qué ley aplica, si aplica la anterior, aplica la nueva. Es más, la propia autoridad a veces nos siguen llegando contratos o requerimientos basados en la ley de adquisiciones anterior y no en la nueva. Y todo esto ha sido un gran problema, un problema de falta de certeza jurídica y de incertidumbre, un problema de incertidumbre jurídica. ¿No? Esto fomentado desde luego, en gran parte por la autoridad. Creemos, más bien que sabemos, creemos que esto seguramente se va a corregir en las próximas contrataciones. Esto fue derivado pues de lo que dejó la administración anterior, de la intervención de oficio de Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno que declaró la nulidad de eventos importantes consolidados pasados. Y bueno, dentro de todo de este gran problema, el objetivo de esta plática es tratar de transmitirles un poco de mayor certeza y certidumbre sobre qué es lo que legalmente aplica al día de hoy, ¿no? En el mes de octubre de 2025, qué es lo vigente, ¿no? Y qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene no desde el ámbito de políticas públicas que no nos dedicamos a ello, sino lo que jurídicamente está obligado la autoridad a emitir, porque así lo han establecido los ordenamientos vigentes, ¿no? Esto también es muy importante en el contexto de que en los próximos días, por ahí se habla de los primeros días de noviembre, pues posiblemente se estén publicando cuando menos prebases, ¿no? De lo que pueda ser los procesos de contratación para 2027 y 2028, sin perjuicio también de lo que pueda pasar en 2026. Entonces, valga este preámbulo para explicar por qué vamos a saltarnos de temas muy rápidos. Sí vamos a ver la nueva ley de adquisiciones, pero en temas rápidos, elementales e importantes para tenerlos presentes de todo aquello que podamos ver en los próximos días, ¿no? Aquí vamos a ver tres diapositivas de presentación. La primera, como pueden ver, dice marco legal de contrataciones públicas, pero se enfatiza normatividad principal vigente, que hoy nos es obligatoria. Una segunda que habla de normatividad complementaria vigente, que también hoy es vigente, hoy es aplicable, pero es complementaria, no es la principal. Así como una tercera diapositiva que habla de la normatividad pendiente de emisión, de lo que legalmente tendría que emitirse en los próximos días, o algunas en donde incluso ya vencieron los términos
y se tuvo que haber emitido. Y al final de la presentación también les mostraremos en la pantalla un resumen de todo esto de lo que estamos diciendo con las fechas. En cuanto a la primera, perdón, en cuanto a la primera diapositiva, la normatividad principal vigente. Desde luego, tenemos una nueva ley de adquisiciones del pasado 16 de abril del presente año, que como se ha platicado en otras ocasiones, y como ustedes lo sabrán, pues es una ley que en realidad normalizó aquellas cuestiones contrarias a la ley que ocurrían previamente y que ahora ya son legales, además de flexibilizar de una manera muy amplia la forma en que el gobierno puede contratar. Hoy, por ejemplo, la licitación ya no es la regla, ¿no? Hay varias excepciones a la licitación que permiten flexibilizar la contratación del Estado, para bien o para mal, pero es lo que está, es lo que hay, ¿no? El reglamento veremos que se tuvo que haber ya emitido o modificado, lo cual no ha ocurrido, pero los transitorios de la nueva ley de adquisiciones establecen que mientras ello no ocurra, el anterior reglamento de la ley de adquisiciones, en lo que no contradiga la ley, tendrá que seguir siendo aplicable. Entonces, el reglamento sigue siendo vigente. Algo que muy importante, donde sí vamos a dedicar unos minutos de más y que ha generado mucha confusión. Se han emitido 8 lineamientos entre BIRMEX, Secretaría de Salud y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de la Función Pública, que regulan las contrataciones consolidadas. Y muchas veces ya no sabemos, si nosotros como abogados nos cuesta trabajo determinar exactamente cuál es el aplicable, pues imaginamos la dificultad que esto puede representar para la industria y que no, y para quienes personalmente no sean abogados, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente cuál fue el origen y en qué estamos actualmente, ¿no? Además de la importancia de otros acuerdos importantes, uno básico para el día de la plática de hoy que platicará mi socio Fernando, sobre esta publicación de hace unos cuantos meses en relación con la planeación para la contratación consolidada de 2027 y 2028 y este acuerdo de fomento a la industria, a la inversión a la industria nacional, que en su momento se pensaba que era registro de planta, que no fue así, pero que sí establece cuestiones importantes. Por ejemplo, que lo que sean medicamentos genéricos, por obligación, la contratación tiene que ser por puntos y porcentaje, dando más puntos a aquellos que tengan inversión en México, ¿no? Y además, aunque esto hable de medicamentos genéricos, sabemos que para bien o para mal, pero pues la autoridad suele también meter en la bolsa de genéricos también la contratación de dispositivos y material de curación, entre otros. Esto también puede tener impacto para esa industria. Y finalmente, la normatividad, perdónme, la normatividad pendiente de emisión, aquella que las leyes anteriores, como la ley de adquisiciones, dice que se tendría que emitir y que no se ha emitido. Por ejemplo, hay muchos temas que hoy no tenemos presentes, que hoy no tenemos definición. ¿Por qué? Pues porque no se ha emitido el nuevo reglamento, porque no se han emitido nuevos lineamientos. El reglamento se tuvo que haber emitido desde el 26 de agosto del presente año. ¿No? Hay otros y ya se violentó ese término. Hay otros que sí siguen en plazo, ¿no? Los lineamientos que tiene que emitir Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, que son muy importantes, va a regular la planeación de las contrataciones, cómo dar puntos y porcentajes, regulación de los procedimientos consolidados, cómo hacer el estudio de mercado, entre otros. Los pobalines de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno. Hay que recordar que en términos de la nueva ley de adquisiciones, ya no van a haber pobalines por autoridad determinada, sino unos globales que parten de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Los lineamientos para promover los procedimientos de contratación consolidada, este, que tenían que emitirse el 7 de octubre de 2025, también ya es un plazo vencido, ¿no? O la conformación del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica, esto muy importante para la industria de patento de fuente única, porque va a ser una clase de comité formado por la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Anticorrupción y Buen Gobierno, para crear diálogos con la industria y generar acuerdos. El plazo también está vencido, tuvo que ocurrir el 25 de agosto de 2025. No significa que porque estén vencidos ya no se puedan emitir, todo lo contrario, lo más probable es que se estén emitiendo en los próximos días. Entonces, como pueden ver con esta breve introducción, es lo que tenemos legalmente hoy como vigente, tanto en lo principal como en lo complementario, así como normatividad pendiente de emisión. Nos faltó en la diapositiva una regulatoria de la que también vamos a hablar el día de hoy. Ley de adquisiciones, como primer punto importante en nuestra nueva ley. Muy brevemente, porque tampoco es el objeto de la plática de hoy,
profundizar sobre la nueva ley de adquisiciones, que ya platicamos en su momento aquí también en Conexis en el mes de mayo, si no recuerdo, es, a ver, cambios importantes. Lo que ya anunciamos, las políticas base y lineamientos, que son muy importantes, que te pueden decir cuál es la caducidad mínima de un insumo para la salud para presentarlo al gobierno, forma de pago, entre otras, que se encuentran en los pobalines, ahora van a ser emitidos únicamente por la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, una autoridad que hoy es la autoridad rectora del procedimiento. O sea, hoy tenemos dos autoridades rectoras. Anticorrupción y Buen Gobierno como rectora del procedimiento. Secretaría de Salud a través de la subsecretaria del subsecretario Clark como rectora de la política de salud que va a determinar qué voy a contratar y en qué volumen lo voy a contratar, ¿no? Otra figura importante es la adición a la definición del precio no aceptable. Se mantiene la que estaba antes, pero hay una nueva que nos preocupa, ¿no? Que dice que el precio no será no aceptable adicionalmente cuando excede el presupuesto autorizado para la contratación. Hemos visto destellos por aquí y por allá, este es uno de ellos, donde se puede pensar que va a haber un mayor grado de intervención del Estado en los precios, en la estrategia para fijar, para presionar a que el mercado privado pueda bajar sus precios. Una es esta, ¿no? Pues que se excede el presupuesto autorizado para una contratación, pues es falta de presupuesto, no que el precio sea muy caro, ¿no? Y esto va a fijar precios de referencia, entonces puede ser una facultad peligrosa, ¿no? Algo bueno, terminación anticipada por mutuo acuerdo. Hoy un contrato administrativo se puede terminar no solamente porque hayan causas justificadas donde la autoridad tenga que fundar y motivar, no, con un simple acuerdo entre proveedor y autoridad. ¿No? Algo muy importante, y esto lo queremos también decir en el preámbulo de los nuevos procedimientos. Hoy no se puede promover una inconformidad si no se hizo una pregunta en la Junta de Aclaraciones. La pregunta no tiene que ser sobre el punto inconformarte. No, no dice así la ley. Cualquier clase de pregunta, pero consejo, es importante preguntar, aunque sea una sola cuestión en Junta de Aclaraciones, de lo contrario no se podrá promover inconformidad. Y aunque persiste la prohibición de derechos, de cesión de derechos de un contrato administrativo, salvo los de cobro, hay una nueva facultad, digo, una nueva atribución en la norma que permite que también se puedan ceder derechos en caso de escisión corporativa o fusión corporativa de empresas relacionadas. Con otros puntos relevantes, se mantiene el 65% de grado de integración nacional, eso no cambia respecto de la ley anterior, pero algo nuevo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene facultades para modificarlo a la alza o a la alta en eventos determinados. Entonces puede decir en el evento 2027-2028, pues voy a pedir 80%, o puede decir voy a pedir 50%. No significa que lo vaya a ejercer, pero tiene esa facultad. Se amplía el catálogo para las licitaciones internacionales abiertas porque hoy ya realmente, aunque la ley lo prevea, ya no existe el orden de prelación, dejó de existir. ¿Por qué? Porque para saltarme el orden de prelación, que es internacional bajo tratados o nacional, pueden ir a una internacional abierta con solo preguntar en otros países si hay a través de una investigación de mercado hay un precio más bajo. Pues, posiblemente en India, China u otros países los precios van a ser más bajos. Con que consigan eso en un estudio de mercado, pueden irse a una internacional abierta. No sabemos cómo puedan venir las próximas licitaciones, pero pues una probabilidad es que se siga repitiendo lo que ha pasado en el último sexenio y en el actual, en el sentido de que la mayoría ha sido internacional abierta sin respetar el orden de prelación. Algo muy importante, privilegiar el uso de ofertas subsecuentes de descuento y no solo en licitaciones, sino también en adjudicaciones directas. Aquí hay una gran laguna de lo que también es objeto de esta plática, ¿no? ¿Qué regula las ofertas subsecuentes de descuento? Bueno, lineamientos que no se han emitido, pero también lineamientos que ya existen y que pueden aplicarse mientras se emiten los nuevos, que son unos lineamientos de 2010 que en la parte final de la plática de hoy, en un recuadro, vamos a ponerles para que ustedes puedan localizarlos con mayor facilidad cuando fueron publicados en el diario oficial de la Federación. Margen preferencial a las pymes del 5% en el precio, aun cuando sean más caras, no más del 5%, pero únicamente en licitaciones nacionales. Y algo importante, obligación que ya habíamos adelantado, obligación de uso de puntos y porcentajes.
cuando se refiera a especialidad técnica o innovación tecnológica, pero esto se adicionó posteriormente con el acuerdo de inversión a la industria nacional y es obligatorio usar puntos y porcentajes cuando se trate de contratación de medicamentos genéricos en contrataciones consolidadas exclusivamente. Y finalmente, como punto relevante de la nueva ley de adquisiciones, se adiciona una excepción a la licitación pública, que es cuando se trate de fabricantes. Lo que eso signifique porque todavía no hay un reglamento. Y se adicionan nuevos procedimientos de contratación. Este, compras en tienda digital, contratos marcos, pero digamos que los que más interesan a la industria es que hoy, junto a la licitación pública, y a la invitación a cuando menos 3 personas y a la adjudicación directa, hay 2 nuevos procedimientos de contratación completamente flexibles. No creemos que estos procedimientos de los que vamos a hablar en las siguientes 2 diapositivas sean los procedimientos por los que vaya a optar la autoridad para la contratación 2027-2028. No, ahí seguramente va a ser una licitación. Sin embargo, sí van a ser procedimientos que vamos a estar viendo o en lo que resta de este año o en el año 2026. ¿Cuáles son? La primera, la adjudicación directa con estrategia de negociación. Ojo, hay que distinguir a la adjudicación directa con estrategia de negociación con la adjudicación directa tradicional. Una primera diferencia, en la adjudicación directa tradicional no puede ir cualquiera, únicamente el invitado, a quien la autoridad le pida cotización. Y ustedes podrán preguntar, oiga, abogado, sin embargo, pues ¿cómo pueden invitar a más si es una adjudicación directa? Porque hoy sabemos que una adjudicación directa en México, pues realmente es un procedimiento de licitación simplificado o un procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas simplificado, porque se invita a varias personas a presentar cotización. En la adjudicación directa con estrategia de negociación, a diferencia de la tradicional, sí puede ir cualquiera. ¿Y por qué decíamos que hoy la licitación ya no es la regla? Vean ustedes en pantalla cuáles son lo que justifica que se pueda hacer una adjudicación directa con estrategia de negociación sin acudir a una licitación. Es completamente genérico. ¿Cuándo? Cuando existan casos de urgencia justificada, cuando se permita resolver asuntos que no admitan demora porque sí existe el riesgo de causar daños, cuando no sea posible recibir los bienes a tiempo mediante licitación o invitación a cuando menos 3 personas. En otras palabras, cuando le urja a la autoridad y no tenga tiempo para licitar, vete a una adjudicación directa con estrategia de negociación, que no es más que una licitación simplificada que prácticamente se resuelve en una semana, como pueden ver en el recuadro del cuadro derecho. ¿No? Aquí solamente decir que no se adjudica bajo el método binario, es decir, a la propuesta técnica solvente con el mejor precio, sino que aquí se adjudica a quien haya ofertado el mayor beneficio. ¿Y cuál es el mayor beneficio? Al día de hoy es parte de la incertidumbre y objeto de esta plática. No lo sabemos porque no hay lineamientos ni reglamento que regule cuál es el beneficio o cómo debe de ponderarse los beneficios ofertados en la adjudicación directa con estrategia de negociación. Pero lo estaremos viendo en los próximos días. Y también la ley de adquisiciones dice que si no se ofertó un beneficio, no hay uno mejor, entonces se procede a una fase de ofertas subsecuentes de descuento. Estas ofertas subsecuentes de descuento van a ser la regla. Fer. Sí, gracias, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Rápidamente, siguiendo con los nuevos procedimientos de contratación que comentaba Mario, uno que está adquiriendo y va a adquirir mucha relevancia, sobre todo de cara a los procedimientos de adjudicación 2027-2028, es el diálogo competitivo. Este diálogo competitivo, en principio, conforme a la ley, resulta procedente en estos casos, ¿no? Cuando exista una urgencia justificada por acontecimientos, cuando se requiera de alta tecnología, de alta especialización y no se cuente en el mercado con una solución específicamente requerida. Es decir, yo requiero una combinación de 4 elementos, pero en el mercado solamente existen 2 y por lo tanto se tiene que desarrollar la solución que yo requiero para el procedimiento de que se trate. Esto, acordémonos de una cosa, está planteado en términos genéricos, no está planteado en términos específicos o dirigidos hacia la industria farmacéutica.
es en general. Y por eso, de pronto el planteamiento resulta un poco ajeno desde el punto de vista conceptual, aunque lo cierto es que en la práctica no solamente se ha llevado a cabo, sino que se va a implementar de manera preferente, como lo vamos a ver más adelante. Tiene ciertas características este diálogo competitivo. Como se trata de una bueno, primero, solamente puede ser realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público según se establece en la ley. Es importante decir esto y después vamos a ver por qué. Con la autorización del Comité de Contrataciones y la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora bien, este procedimiento tiene dos etapas. Una etapa en realidad de diálogo, ¿no? En donde lo que se va a hacer es que toda vez que no tenemos una solución en el mercado que sea exactamente lo que necesitamos o lo que necesita la autoridad, entonces va a verificar previo estudio o investigación de mercado quiénes pueden aportar elementos a esa solución que se requiere. Y los va a llamar, los va a convocar, ¿no? Va a publicar una convocatoria que irá dirigida, pues evidentemente no de manera expresa necesariamente, pero sí implícitamente mediante el establecimiento de ciertos requisitos y condiciones para participar en el diálogo competitivo para que se acerquen estos proveedores y puedan aportar precisamente en un intercambio con la autoridad, en un intercambio de ideas con la autoridad, qué elementos consideran que, que debería incluir el requerimiento específico, que debería requerir desde el punto de vista técnico la autoridad para poder conjuntar la solución que requiere, ¿no? En principio, esto suena bien, sin embargo, tiene un primer problema, que es que la ley establece que en la primera etapa de los diálogos, estos diálogos no tienen que ser de manera independiente o confidencial entre cada uno de los proveedores o posibles proveedores y la autoridad. Acordémonos que en este momento lo que se hace es proveer los elementos técnicos que cada proveedor considera que se podrían pedir para formular o para conjuntar la solución específica que va a requerir la autoridad. Y entonces, primero tenemos que estos diálogos pues, se pueden dar sentados con nuestros competidores, ¿no? Y entonces ahí viene un primer problema que habrá que ver cómo se soluciona con el reglamento y con otros elementos que ya no iniciaron bien, como vamos a ver más adelante, pero bueno, ya esperemos que se aclaren, ¿no? Una vez que se hace esto y que la autoridad ya considera que tiene los elementos necesarios, entonces se da la segunda etapa, que es básicamente la convocatoria a esas personas que fueron precalificadas y que acudieron a la primera etapa o etapa preparatoria de los diálogos, ¿no? Para que entonces sí presenten sus ofertas, ¿no? Y bueno, ya se seguirá el procedimiento normal, se adjudicará, se seguirá en ciertos plazos, etcétera. Pero la parte importante en este diálogo competitivo, en este nuevo procedimiento, es esta presunta apertura de la autoridad que pudiera sonar interesante y buena, pero que resulta demasiado peligrosa, como insisto, vamos a ver más adelante, de antes de lanzar una licitación, una convocatoria específica y unas bases de licitación, lleve a cabo estos diálogos directos, estos diálogos con los proveedores para poder determinar qué es lo que va a pedir, ¿no? Esto suena muy bien, pero de entrada, por ejemplo, si lo aterrizamos a materia de salud, acordémonos que la ley de adquisiciones no es una ley de adquisiciones en materia de salud, sino una ley de adquisiciones en general. Cuando aterrizamos este concepto a la materia de salud, pues nos encontramos con un pequeño problema de entrada también, que es que esto lleva a que si lo que se trata de buscar es una solución que no se encuentra en el mercado, pues es evidente que no va a estar en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ¿no? Porque si no, pues ya estaría y ya no sería necesario el diálogo competitivo. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que, por lo menos en una sola ocasión, ¿no? No se va a tratar de adquisiciones recurrentes, al menos en principio, pero sí en una primera ocasión, pues se podrán contratar al amparo de esta figura
pues insumos para la salud que no se encuentran en el compendio, ¿no? Y entonces, pues ahí se nos presenta un segundo elemento problemático, ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones, y lo vamos a ver también más adelante, ahorita les voy a explicar por qué, lo cierto es que en muchas ocasiones, pues no se trata en materia de salud de soluciones tan innovadoras, ¿no? Que requieran la participación de 50 personas o de 50 proveedores porque vayan a generar un satélite y la forma de lanzarlo a la luna. No, se trata de soluciones que en rigor pues son desarrolladas por un solo proveedor, ¿no? O dos proveedores, por ejemplo, caso vacunas COVID, ¿no? Pero son muy pocos, la mayoría, pues ya están. El tema es que el desarrollo constante en materia de salud lleva a que en muchas ocasiones los productos que se van desarrollando conforme las tecnologías y la investigación médica va avanzando, pues evidentemente tienen un periodo en el que no se pueden comercializar porque están en el periodo, digamos, regulatorio, ¿no? Y durante ese periodo regulatorio, pues evidentemente esto puede servir, pero también es cierto que dificulta la actividad de la autoridad para poder determinar de manera segura, eficiente y, digamos, protegiendo en todo momento la vida de las personas, ¿no? El desarrollo o la adquisición de productos que pudieran ser, en principio, novedosos. Aunque vamos a ver que en realidad no van a ser tan novedosos y sí se va a implementar esta estrategia, pero no en la forma en que está planteada en la ley. Y es otra vez, va a ser una deformación de lo que establece la ley a través de lo que ya hoy existe y que tendremos que analizar un poquito más adelante con detalle, ¿no? Mario. Claro, Fer. Ahora, otro tema junto a la ley de adquisiciones, porque antes vivíamos únicamente con la ley de adquisiciones y el reglamento, y hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir con la ley de adquisiciones, con un reglamento y con una serie de lineamientos que se han emitido y que se seguirán emitiendo, porque la propia ley, algo diferente también de la nueva ley de adquisiciones, es que se faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para emitir diversos lineamientos que regulen las contrataciones públicas, aunque jurídicamente está mal decirlo, no son, obviamente no son reglamentos, estos lineamientos están en un grado inferior. Finalmente se convierte en una ley de adquisiciones con varios reglamentos, como pasa en materia de salud. Tenemos una ley general de salud con el reglamento de insumos, en materia de publicidad, en materia de establecimientos mercantil, digo, de salud, en materia de investigación científica, etcétera. Un poquito nos está pasando eso, ¿no? Tenemos hoy que conocer un marco legal integral que no solo se compone por la ley de adquisiciones ni por su reglamento, sino por varios lineamientos que se están emitiendo y se seguirán emitiendo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que regula históricamente las licitaciones consolidadas a partir de la creación de Birmex, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a ver, eh, el origen remoto. Ponemos aquí al expresidente AMLO, ¿no? Andrés Manuel. Este, hubo un acuerdo, fíjense, y ya no es solo que la ley de adquisiciones faculta anticorrupción y buen gobierno. Tenemos dos decretos presidenciales que facultan a otras autoridades para materialmente legislar. El primero fue el del expresidente, ¿no? Acuerdo presidencial por el que se instruye a la Secretaría de Salud, a Birmex, a ISSSTE, a IMSS y al IMSS Bienestar para llevar a cabo las acciones que se indican. Aquí les ponemos la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y ponemos, ya fue modificado, cuando fue modificado por otro acuerdo presidencial, pero de nuestra actual presidenta, ¿no? Dos, estos que pongo en letras itálicas, en cursivas, son porque o están modificados o abrogados. Tenemos tres lineamientos de Birmex, fíjense, ¿no? De enero de 2024, de febrero de 2024 y 2 de febrero de 2024, todos abrogados. Entonces también, incluso hasta en la actividad más sencilla, como poner en Google los lineamientos de distribución, ¿a qué se van a encontrar? A que les salgan unos de Birmex que posiblemente no sean los vigentes, sino sean unos abrogados. Por eso es importante también que puedan tomar nota de esto. Y algo que es ilegal para nosotros los abogados es que además los lineamientos de Birmex no se encuentran completamente publicados en el Diario Oficial de la Federación como tendría que ser.
sino que únicamente se encuentra publicado en el diario oficial un aviso de que se emitieron y que los puedes consultar en tal liga. Y hemos apreciado errores en la liga, ¿no? Errores que te llevan a los ya abrogados. Entonces, es muy importante cuidar esto. Ahora, ¿cuáles son los vigentes? Los vigentes comienzan a partir del número 5. Uno que es emitido por la actual presidenta, en el cual modifica el emitido por el anterior presidente, titular del Ejecutivo, y se instruye a la Secretaría de Salud, BIRMEX, ISSSTE, IMSS y IMSS Bienestar, otra vez a llevar a cabo las acciones consolidadas. ¿Qué es lo importante de este acuerdo de nuestra actual presidenta a comparación del sexenio anterior? El sexenio anterior daba toda la política de salud y de contratación en manos de BIRMEX. BIRMEX era la superautoridad. Con el nuevo acuerdo que modifica el anterior de nuestra actual presidenta, eh, BIRMEX pasa, digo, no deja de ser importante, pero pasa a convertirse en un simple ejecutor. Antes se mandaba en todo, ahora es un simple ejecutor. ¿Quién lleva eh, las facultades importantes para determinar cómo tiene que ser el procedimiento? Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública. ¿Quién lleva las decisiones y facultades para decir qué voy a comprar y qué no voy a comprar y en qué volumen? La Secretaría de Salud, que a través de un procedimiento va a autorizar que sí y que no. Eso con este acuerdo. Después, la Secretaría de la Función Pública, en octubre del año pasado, emite los lineamientos generales para llevar a cabo el procedimiento de contratación consolidada para ejercicios fiscales 25 y 26. Uno podría pensar que ya no son aplicables, pues porque ya hubo una contratación bianual. Sin embargo, sabemos que pues, después de esa bianual han seguido habiendo diversos procedimientos en lo que va del año y que seguramente también los habrá de manera parcial en el 2026. Por eso le ponemos vigente parcialmente. Y finalmente, los últimos dos, de los que vamos a hablar ahorita con un poquito más de énfasis, primero, los lineamientos de BIRMEX. Estos son los últimos. Aquí, como lo dice el número 7, abrogan a los referidos en el 3 y 4 anteriores y son los publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024. Reenvía, ojo cuando lo vean en el Diario Oficial, porque el aviso reenvía dos links. Un link es incorrecto, te reenvía a los abrogados, y otro link es el correcto. ¿Cómo corroborar que sea el vigente? ¿No? Revisando que efectivamente sean los emitidos en noviembre de 2024, no a principios de año, en febrero. Y el más importante de todos, el acuerdo emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por el que se emiten los lineamientos generales para la planeación del procedimiento de contratación consolidada para 2027-2028. Creo que incluso peor que en el sexenio anterior, hemos vivido un verdadero desorden en la adquisición de insumos para salud en lo que va del presente sexenio, ¿no? Pero también creemos que va a seguir pasando de aquí a 2026, pero creemos que sí hay una importante voluntad de la actual administración por arreglar las cosas, porque, a ver, a ellos les dejaron a Birmex, a ellos les dejaron muchas cosas que no inventaron, ¿no? Y que seguramente la intención es componerla con esta clase de acuerdos, aunque sea en vistas hasta al 2027 y 2028. En cuanto al primero, lineamientos de BIRMEX vigente de noviembre de 2024, ¿qué hay importante? Digo, son varias cosas que tenemos que conocer, así como conocemos a la ley de adquisiciones, pero aquí tenemos las que consideramos principales también por el tiempo que podemos tener en esta plática. Primero, además del o sea, si el IMSS quiere comprar, si el ISSSTE quiere comprar, si el IMSS Bienestar quiere comprar cualquier insumo para la salud, no lo puede hacer si no es vía consolidada, salvo que tenga vía excepcional una autorización expresa para hacerlo, pero si no, es vía consolidada. ¿Qué hace este nuevo acuerdo? Suma a esas tres autoridades a la Secretaría de Marina, a los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales de referencia, así como a cualquier otro que voluntariamente se quiera sumar. ¿Quién voluntariamente se puede sumar? Por ejemplo, Sedeno Pemex, aunque no son obligatorios. Los quienes terminan como obligatorios: IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Marina, Institutos Nacionales de Salud y hospitales de referencia.
También establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con Birmex, podrá autorizar que las autoridades obligadas puedan realizar la adquisición de insumos fuera de la consolidación, pero por autorización vía excepción. Como adelantamos, Birmex ya no planea el procedimiento, ya no dice que va a contratar, sino es un ejecutor de lo que Secretaría Anticorrupción y Secretaría de Salud le dice. La Secretaría de Salud coordina y autoriza qué insumos son objeto de adquisición y el volumen por adquirir. Y se crea un catálogo de insumos. ¿Qué significa el catálogo de insumos? Eh, un poquito lo que teníamos antes. Teníamos un cuadro básico, supongamos una contratación del IMSS hace 2 sexenios. ¿Cómo contrataba? Pues contrataba con base primero en un cuadro básico interinstitucional, ¿no? Digo, interinstitucional. Y después tomaba las claves del cuadro interinstitucional en un cuadro institucional, el cuadro del IMSS, y de ahí tomaba las claves. Ahora, ¿cómo es? Hay un compendio nacional de insumos para la salud y de ahí las dependencias que se van a consolidar le dicen a la Secretaría de Salud, a la subsecretaría, yo requiero estas claves del compendio. Lo analiza la Secretaría de Salud, ve que sí, que no, analiza costos, analiza necesidades, analiza volumen y después crea un catálogo de insumos interno. Sobre ese catálogo de insumos es lo que se va a contratar. Birmex justifica la actualización de las excepciones a la licitación pública, así coordina el procedimiento de licitación o de excepciones. Se establece la prohibición para que autoridades contratantes soliciten documentos, algo muy importante, adicionales a los establecidos en la convocatoria o junta de aclaraciones. Es muy común que nos adjudique Birmex, yo oferte algo y cuando vaya a firmar el contrato me pidan otra cosa, me pidan un bien con características distintas porque es lo que tienen en el sistema, le cambien algo al contrato. No lo pueden hacer porque estos lineamientos, aunque no sean una ley, son una norma general que les son obligatorias. Y si no son respetadas, implica responsabilidad administrativa para la autoridad de que se trate. Pues no pueden cambiar lo que diga la convocatoria de Birmex ni lo que se haya dicho en la Junta de Aclaraciones. Siguiente, las autoridades consolidadas deben enviar a Birmex el contrato formalizado dentro de los 5 días hábiles posterior al plazo máximo de formalización, que como sabemos es de 15 días. Y queda en cada autoridad contratante la posibilidad de modificar el contrato, pero si lo hace, tiene que avisarle a Birmex, ¿no? Lo único, entonces, la responsabilidad de las autoridades consolidadas es administrar los contratos, imponer penas y deducciones, hacer efectivas las garantías y realizar el pago. Y Birmex, en todo caso, solo será responsable del seguimiento de la distribución. En el tema de distribución, también nos hemos encontrado con un gran problema, como consultas del día a día. Oye, es que el contrato dice que tengo que entregar en Megafarmacia, o el contrato dice que tengo que entregar en tal almacén de Birmex. Oye, pero me está diciendo mi cliente que no lo haga, que mejor se lo entregue a él, ¿no? Lo cual implicaría una desviación contractual, ¿no? Estos lineamientos dicen que se tiene que entregar tal y como dice el contrato, ¿no? Y que hay dos modalidades principales, o la recepción por parte de Birmex, que es a través de solicitud de citas en plataforma, o en los almacenes de la autoridad contratante, una u otra, lo que se diga en el contrato. ¿Y cómo son las entregas con las autoridades directamente contratantes? Según lo que diga el contrato, generalmente a través de órdenes de emisión de órdenes de suministro con entrega en sus almacenes, ¿no? Y también se establece que algo que no se ha aplicado mucho y que puede ser algo muy importante para que el Estado pueda paliar el desabasto, ¿no? Birmex puede realizar entregas desde Megafarmacia a la autoridad, realizarlas mediante sistema de compensación o entregas directas al paciente. El sistema de compensación. Hemos visto contratos donde no se ejerce ni el 10% en un contrato abierto cuando en teoría la obligación imperfecta es el 40% y contratos donde se agota el 100% o te piden el 80% del primer pedido. Un gran desorden en la planeación. Y este desorden en la planeación se puede paliar con el sistema de compensación que aunque ya está en estos importantes lineamientos, la autoridad a la fecha todavía no ha aplicado. Y los siguientes acuerdo importante vigente son los emitidos por Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno para la planeación de 2027 y 2028, que es lo que vamos a vivir en los próximos días. Fer, creo que estás en el Fer. Sí, Mario, gracias. Eh,
Me parece que sigues en mute, Fer. Perdón, ahí estoy, ¿verdad? Ya. Ok, perfecto. El siguiente punto, y que es uno de los elementos fundamentales de esta plática que debemos tomar en cuestión, es el tema precisamente del acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la planeación del procedimiento de contratación consolidada, ¿no? Para los ejercicios fiscales de 2027 y 2028. A ver, el primer elemento que hay que considerar es esencialmente que trata de una consolidación aplicable para la consolidación, ¿sale? Y en este acuerdo se establecen 4 etapas básicas. Una que es la etapa de diagnóstico, la segunda que es una etapa de planeación, y la cuarta que es la etapa de difusión. Perdón, Fernando, tal vez te sugiero mejor quitar el video porque estamos teniendo un problema de estabilidad. Ahí, Perfecto, ahí está mejor. gracias. Ahí está Perfecto, mejor, gracias. maravilloso. Entonces, les decía, este acuerdo que establece los lineamientos generales de planeación para el procedimiento de contratación consolidada 2027-2028, primero, es aplicable precisamente a la consolidación, en donde van a entrar sí o sí IMSS Bienestar, ISSSTE, los institutos nacionales de salud, los hospitales federales de referencia, y dice las demás instituciones que se integren a la consolidación, ¿sale? Entonces, puede ser cualquier autoridad que decida integrarse a esta contratación, evidentemente en el marco de la aplicación de la. Sabemos que se trata de procedimientos de contratación con recursos de carácter federal, etcétera, los requisitos que establecen las propias leyes, ¿no? Y establece que estos lineamientos son obligatorios para todas las instituciones que consoliden, ¿de acuerdo? Como les decía, son 4 etapas básicas las que establece este acuerdo, estos lineamientos. La primera, que es una etapa de diagnóstico. La segunda, la etapa la tercera, la investigación de mercado. La cuarta es la convocatoria, digamos, poner en conocimiento el procedimiento, y por lo que hace la etapa, en realidad, si entendemos que las adquisiciones de que se trata serán durante 2027 y 2028, y hoy ya por lo que hace a la etapa de diagnóstico, ya se inició, ya digamos, comenzó esta primera etapa de la integración de diagnóstico, que implica la identificación de mejores estrategias de contratación, facilitar la obtención de mejor precio, o que tiene, digamos, se va a buscar facilitar la obtención de los mejores precios a través de la determinación de clases de bienes de alto impacto. Todo esto lo lleva a cabo la Secretaría a través de la subsecretaría que tiene a su cargo todo este procedimiento. Ya se está llevando a cabo, ya se inició, y de hecho se dice que para el 1 de noviembre se estarán en paralelo, aunque no forma parte de la etapa de diagnóstico, pero sí se está llevando a cabo en paralelo. Se va a publicar, como bien decía Mario al inicio, las prebases, o se pretenden publicar las prebases para someterlas a consulta de la industria y, bueno, y del público en general, para poder integrar las bases en paralelo a esta primera etapa de diagnóstico. Sin embargo, hoy ya se está realizando y se espera que concluya toda esta etapa, tanto de diagnóstico como de planeación e investigación de mercado. Se está planteando, al margen de lo que dice el acuerdo, se está planteando un poco antes de la fecha límite, que es el 15 de marzo de 2026. De hecho, se espera que en marzo de 2026 ya se convoque a la licitación consolidada para los ejercicios de 2027 y 2028. Hoy, insisto, están en la etapa de identificación, ya se empezaron incluso a solicitar algunas cotizaciones, que los propios lineamientos permiten la solicitud de cotizaciones, lo cual
en realidad, esperemos que se queden en eso, en el ámbito de una investigación de mercado y no se vayan a tomar como verdaderas ofertas o propuestas para poder adjudicar las claves o algunas claves determinadas, ¿no? Pero en principio se está llevando a cabo hoy ya también la investigación de mercado, ¿no? Para poder determinar la agregación final de la demanda, que es la que se va a solicitar en el procedimiento consolidado para estos ejercicios. Y bueno, aquí, y ahorita vamos a conectar con lo que decíamos hace rato. Primero, algunas disposiciones adicionales, al margen de que ya está en marcha el procedimiento, estamos hablando de más de un año de anticipación, lo cual en principio podría ser o resultaría, pues, bueno, ¿no? Porque se podría pensar que se cuenta con suficiente tiempo. Sin embargo, lo cierto es que la autoridad no tiene los elementos hoy para poder determinar en realidad cuáles son las demandas reales, si entendemos que de pronto en la consolidada que acaba de pasar, ¿no? Se requerían 100 piezas y se pedían 5,000, ¿no? Y todavía apenas se están identificando esas cosas. Entonces, la verdad es que no va a haber tiempo suficiente porque no hay los elementos técnicos y humanos suficientes para la autoridad para poder realizar todo el trabajo que implica un procedimiento de este tipo. Pero bueno, sin embargo, ya se inició y por lo menos tendremos más tiempo para poder, en principio, aportar elementos como proveedores o como licitantes o como industria en general para poder, pues digamos, enriquecer el procedimiento como tal. Ahora bien, dentro de estos lineamientos hay algunos casos que vale o algunos elementos que vale la pena considerar. El primero de ellos es que si se declaran partidas o posteriormente se identifican necesidades adicionales, no pueden las instituciones ni Birmex por sí misma ir a solicitar o ir a contratar. Se requiere primero de la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Salud. ¿De acuerdo? Entonces, al margen de que, ¿esto con qué fin? Básicamente con evitar que se declaren de ciertas partidas que no deberían declararse o, digamos, se dejen de mencionar o de dar a conocer ciertas necesidades o no se haya hecho un análisis adecuado y resulte que después se contaba con necesidades que no se previeron en un momento, en un primer momento, para evitar que esto provoque una andanada de procedimientos de contratación particulares, se establece este filtro, este cuello de botella para decir, bueno, si tú tienes alguna necesidad adicional o se declara desierta alguna partida que tú requerías, primero vas a venir y me vas a solicitar a mi Secretaría de Salud autorización para poder contratar en un procedimiento no consolidado esa partida de que se trate, ¿no? Es lo primero que hay que decir. Por lo que hace a los dispositivos médicos, se establece que se podrá establecer como requisito de participación que el mantenimiento de esos dispositivos médicos se lleve únicamente a cabo por el fabricante o por un establecimiento aprobado por el fabricante, porque ahora, pues básicamente podía cualquiera decir que podía dar mantenimiento a un dispositivo médico y pues resultaba que se generaban muchos problemas a la hora de poder contar con dispositivos que fueran realmente útiles, ¿no? Y que pudieran utilizarse de la manera correcta porque estaban bien configurados, ¿no? Entonces, también se establece este otro filtro, este otro limitante que también puede resultar constitucional o no, ilegal o no, pero así es como lo están estableciendo en este momento conforme a estos lineamientos. Y otro tema, y aquí lo conecto con lo que decíamos de los diálogos competitivos, otro tema que resulta por demás importante, es que se establece expresamente que para este procedimiento de 2027-2028, dice que Birmex preferentemente llevará a cabo diálogos estratégicos con la finalidad de intercambiar, fíjense, de intercambiar información respecto a la descripción de medicamentos y demás insumos para la salud, condiciones de entrega, beneficios y precios.
Si se fijan con lo que habíamos dicho anteriormente de los diálogos competitivos, pues esto no tiene nada que ver, porque aquí no estamos hablando de ninguna solución que no se encuentre en principio en el mercado y que además requiera alta tecnología o alta especialización. Estamos hablando de descripción de medicamentos. ¿Esto qué puede ser? Nos lleva al grave riesgo de, insisto, que se contraten bienes, que se contraten productos, que se contraten medicamentos que no están en el compendio, ¿no? Eso es algo muy importante, pero peor aún, habla de que los diálogos estratégicos, que eso no sucede en la definición que establece la ley, los diálogos estratégicos también se referirán al intercambio de información sobre precios, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues lo que ya ha pasado en algunas otras ocasiones, que llaman a los competidores y les dicen, bueno, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? A ver, vamos a pelearnos, ¿no? Vamos a definir en este momento quién tiene el mejor precio. Eso representa un grave riesgo a la libre competencia, un grave riesgo pues digamos, a la legalidad del procedimiento, ¿no? Porque además, insisto, se está desnaturalizando el diálogo competitivo conforme a lo que está establecido en el 34 de la Ley de Adquisiciones, ¿no? Los diálogos estratégicos no son para eso, ¿no? No son para eso. Sin embargo, bueno, pues aquí estos diálogos se van a dar preferentemente, lo que implica que sí es muy probable que se lleven a cabo, ¿no? Y bueno, pues básicamente la interpretación, como bien Mario lo decía, adquiere mucha relevancia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque es quien va a llevar a cabo la aplicación y el cumplimiento y verificará el cumplimiento de estos lineamientos durante el procedimiento de contratación 2027-2028. Eso es algo de los elementos más importantes de este, que hasta hoy, ojo, hasta hoy decorremos una cosa, estos son lineamientos generales. A partir de ahí se van a dar otros lineamientos, se van a dar otras, digamos, en las bases se van a establecer muchos otros criterios que van a resultar seguramente controvertidos, porque si hoy en estos lineamientos estamos desnaturalizando las figuras que establece la ley y estamos planteando ya cuestiones que resultan contrarias a las disposiciones, por ejemplo, en materia de competencia económica, ¿no? Pues entonces, claramente vamos a tener muchos temas que platicar al momento en que, de que se publiquen o de entrada las prebases y seguramente después las bases del procedimiento 2027-2028, ¿no? Y bueno, eso es por lo que hace a ese primer acuerdo que resulta por demás importante. Y por lo que hace al segundo acuerdo que también consideramos que es importante, es el acuerdo por el que se emiten los lineamientos el decreto por el que se fomenta la inversión en territorio nacional, que como dijimos, como dijo Mario hace rato, no se trata de un requisito de planta como existía en 2008, ¿no? En 2008 se acordarán que existía esa necesidad de contar con una licencia sanitaria para poder participar en procedimientos de contratación. Hoy no se trata de eso, sino que tiene la finalidad de que en el caso de la contratación consolidada de insumos se deba utilizar el método de puntos y porcentajes, ¿no? Y además se establezcan ciertos beneficios en cuanto al otorgamiento de puntos y porcentajes o puntos a los participantes que realicen inversión en México, ¿no? Como decíamos, no es un requisito de planta, ¿no? Simplemente si tienes inversión en México, que no se dice qué inversión, que puede ser inversión en la cadena de producción, en cualquiera de sus eslabones, lo que implica pues, evidentemente el desarrollo, la investigación, la producción, el envasado, la distribución, etcétera, en todo lo que es la cadena productiva de los medicamentos y en general de los insumos para la salud, de los dispositivos médicos, ¿no? En estos casos, si se tiene inversión en México, que ni siquiera, ojo, ni siquiera implica que tenga una planta. Es más,
ni siquiera implica necesariamente que tenga un almacén hasta este momento. Implica que haya iniciado la inversión en México, sin que se establezca qué significa iniciado, ¿no? No se dice si es, pues ya obtuviste la licencia de funcionamiento, ya adquiriste un inmueble, ya lo rentaste, ya estableciste algún tipo de infraestructura, ya cuentas con tu licencia, no dice nada, ¿no? Esencialmente es iniciar esta inversión en el país, pues tendrás acceso a estos puntos adicionales si es que, ojo, se establecen en las bases del procedimiento respectivo, ¿no? Eh, ahora bien, Y que también son de los lineamientos que están pendientes por Así emitirse, que es, vamos a poner en el cuadro y que no se han emitido tampoco, ¿no? así es. ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que faltan muchas definiciones y que hoy, pues evidentemente generan incertidumbre, ¿no? Y que nos van a poner, pues digo, contra las cuerdas en muchos casos al momento en que se emitan las bases. Y es que, imagínense, estamos a 8 días de que se emitan unas prebases y todavía faltan, como bien dice Mario, varios de los lineamientos que son generales y que deberían ser previos a la emisión de unas bases de licitación, ¿no? Y al inicio de un procedimiento de contratación. Evidentemente, eso debería formar parte de la planeación del procedimiento, ¿no? O previo a la planeación del procedimiento, porque esa planeación se debe llevar a cabo conforme a esos lineamientos, que además deben ser congruentes con lo que establece la ley. Pues bueno, aquí estamos un poquito al revés, ¿no? Empezamos por tener un procedimiento de contratación prácticamente en marcha y pues, no sabemos cuándo vayan a emitirse los lineamientos, ¿no? Ahora bien, este decreto por el que se fomenta la inversión en territorio nacional establece este caso o esta obligación de acudir al sistema de puntos y porcentajes para el caso de medicamentos genéricos y por extensión, evidentemente, el caso, entendemos, de los dispositivos médicos. No así para el caso de los casos de fuente única o de patentes, en donde también establece, como bien decía Mario al inicio, que se tenía que establecer este comité que no se ha establecido, que bueno, se podrá establecer en cualquier momento. Sin embargo, resulta etéreo para qué efectos en realidad se va a establecer este diálogo con la industria y qué beneficios podría obtener la industria cuando ya tiene en un procedimiento de contratación, cuando ya es fuente única o tiene una patente, ¿no? Entonces, habría que entender, y eso también es parte de la necesidad de lineamientos y de disposiciones que clarifiquen todos estos conceptos, pues a ver qué va a implicar y qué es lo que, hacia dónde se va a dirigir esta negociación para el caso, o bueno, estas pláticas, pues sí, negociación, vaya, ¿no? En el caso de patentes y fuentes únicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, en el caso de genéricos, pues está muy claro. Tendrás mayor puntos y porcentajes si tienes inversión en México, ¿no? Y si no la tienes, bueno, pues te quitarás de encima eso. Sin embargo, también, por otro lado, se permite la participación a través de el otorgamiento o del reconocimiento de las autorizaciones otorgadas por autoridades, que ya lo veremos más adelante, si es que nos da tiempo, autoridades de países extranjeros y el otorgamiento, vamos a llamarle en principio fast track de registros sanitarios, ¿no? Eh, hay, generan contradicciones, ¿no? Entre lo que es el fomento a una industria en donde pues se dice que se va a generar, no se dice cuántos puntos y porcentajes, puede ser uno, puede ser medio, no se dice en qué casos, no se dice bajo qué lineamientos, quién sí va a acceder, quién no va a acceder, ¿no? Todas estas incertidumbres nos van a perseguir y por eso les decía que pareciera que más de un año es tiempo adecuado, pero nos parece que no va a ser en absoluto adecuado, ¿no? Eh, por otro lado, también decíamos, ¿no?
se establece que COFEPRIS tiene que implementar acciones de simplificación administrativa y de celeridad en la atención de trámites de autorización de registros sanitarios, de dispositivos médicos y de protocolos de investigación científica, así como de certificados de exportación y permisos de importación de materia prima, pero fíjense, para promover su manufactura en territorio nacional. Entonces, esto querría decir que únicamente se va a expeditar, ¿no?, el otorgamiento de estos registros sanitarios, ¿no?, a aquellos que acrediten que ya iniciaron su inversión en México, ¿no? Pero por otro lado, como decíamos, el acuerdo que establece que se permite digamos, la importación de insumos para la salud en el caso de aquellas autorizaciones otorgadas, por ejemplo, por países de la Comunidad Europea o por Estados Unidos, Canadá, ¿no? Australia incluso, ¿no? Basta con que yo tenga un, digamos, un producto que tenga un registro en aquellos otros países para que pueda participar. Y entonces, por un lado, le vas a dar prioridad, según esto, a las fuentes nacionales, ¿no? Para promover la manufactura de los productos en territorio nacional, pero por otro, estás facilitando que participen quienes ni siquiera tienen registros sanitarios en México, ¿no? Entonces, hay contradicciones, insisto, que tendremos que atender en el futuro, en los próximos meses, para entender cómo las vamos a solventar, ¿no? Y ahí creo, Fer, que como decías, hay una importante contradicción, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de fomento a la industria nacional, pero por otro lado, pues también tenemos este acuerdo del 4 de diciembre de 2024, que también es de la normatividad vigente, pero paralela, ¿no? Que pues permite, como decía Fernando, ¿no? Es más, el producto, aunque sea hindú, aunque tenga un registro en Canadá, en Brasil o tal, pues puede venir a México únicamente para las contrataciones consolidadas, ¿no? Así es. Para todo dispositivo medicamento, salvo vacunas y estupefacientes, ¿no? Estupefacientes, psicotrópicos y vacunas. Esas son las únicas excepciones, ¿no? Y creo que aquí algo importante, Fer, de este acuerdo es que a diferencia de los demás que te decían que si bueno, te permitían eso, pero tenías únicamente el derecho a la primera importación y después tenía que emitirse el registro ya en México, pues aquí no, aquí casi es una afirmativa ficta, mientras no te contesten lo puedes traer. Lo puedes traer, así es, así es. No importa, incluso ni siquiera lo tienes que pedir dentro de los 10 días que te establece. Bueno, aunque te dice que lo tienes que establecer dentro de los 10 días, pues tampoco te dice qué pasa si no lo haces, ¿no? Como antes sí, antes te decía, solamente se puede importar por una ocasión, ¿no? Y para la segunda tenías que acreditar que ya había solicitado esto dentro de los 10 días. Ahora ni siquiera existe ese requisito, ¿no? Claro. Entonces, como pueden ver, yo sé que estamos saltando de un tema a otro tema muy rápido, pero es importante centrar en qué es lo que tenemos vigente, ¿no? Por eso preparamos este cuadrito, que es un poquito el resumen de las tres primeras diapositivas, ¿no? Dividido en tres columnas, la normatividad principal vigente, ¿no? Que se compone por la ley de adquisiciones, ahí viene la fecha, por el antiguo reglamento, que sigue vigente por los lineamientos de contrataciones consolidadas, ¿no? Que son los que hablamos de Birmex en los últimos de noviembre de 2024, donde hay que tener cuidado con los links. El acuerdo del que habló Fer de los lineamientos generales para 2026-2028. Y aquí, ¿por qué le ponemos asterisco al último? Porque como todavía no se emiten los lineamientos que regulen las subastas, los lineamientos que regulen los puntos y porcentajes, aquí sigue vigente el acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos, que como pueden ver es del 9 de septiembre de 2010 de puntos y porcentajes. Es más, de hecho, esto fue una de las razones de la nulidad de intervención de oficio por parte del entonces Secretaría de la Función Pública, porque Birmex decía, oye, pues es que yo no tengo lineamientos para ver lo de puntos o porcentajes, digo, perdón, para ver lo de las subastas, oye, pero están los de 2010, que los pudiste haber observado. Pues, ahí les ponemos la fecha para que puedan ustedes también consultarlos. Una segunda columna que habla de la normatividad complementaria vigente, ¿no? Como platicaba Fer, pues el acuerdo para obtener el permiso de importación, el que fomenta la inversión, y algo de lo que ya no nos da tiempo de hablar hoy, que íbamos a hacerlo muy rápido, pero por el tiempo no lo podemos hacer,
que es de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Por qué queríamos hablar de esto hoy en este marco del nuevo marco vigente de contrataciones? Porque estamos viendo negociaciones, estamos viendo subastas que no cumplen por culpa de la autoridad con lineamientos básicos de competencia económica, máxime cuando la ley acaba de ser reformada para dar mayor importancia al intercambio de información y para incluso ya no solo hablar de prácticas absolutas entre competidores, sino incluso entre posibles competidores. ¿Quién puede ser un posible competidor? Pues tal vez una empresa hindú con la que me quiero aliar y puede ser a su vez competidor, ¿no? Entre otros ejemplos. Y normatividad pendiente de emisión, que es la tercera columna, donde estamos poniendo los principales ordenamientos que faltan por emitirse, las fechas en que tienen que emitirse o en que tuvieron que haberse emitido. Consideramos, Fernando y su servidor, que estos que están viendo ustedes en pantalla son los objetivos. Digo, hay mucho radiopasillo, que si una ley de adquisiciones solo para salud, que si, pero eso hoy no tiene ninguna objetividad. Lo único que tiene objetividad, porque está ordenado así en los lineamientos vigentes, son lo que están viendo ustedes en pantalla. No sé, Fer, si se nos está yendo algo más. No, aquí Mario, nada más rápidamente veo varias preguntas, varias inquietudes respecto al tema de la adquisición de equipos médicos. Acordémonos que en términos del 262 de la Ley General de Salud, los equipos médicos se consideran insumos y se consideran dispositivos médicos, ¿sale? Entonces, entrarían en esta consolidación, ¿no? O sea, vaya, no en esta consolidación me refiero, porque todavía no sabemos cómo va a estar, sino me refiero que entran en este esquema de contratación, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que con esto, Mauricio, terminamos la breve, rápida y un poco compleja, ¿no? Explicación, pero que consideramos que puede ser importante para que pues, el auditorio pueda comprender. Pues digo, ya entendemos toda la complejidad en la que nos encontramos, pero también tratar de filtrar un poquito lo que no es aplicable, lo que sí es aplicable y recuperar un poquito de certidumbre en lo que tenemos y en lo que pueda venir. Bueno, muchas gracias, Mario y Fernando. Excelente la charla del día de hoy para todos nuestros suscriptores por allá en México, a quienes los invitamos a revisar en licitaygana.com en la sección de noticias y eventos. Ahí pueden encontrar el video de esta charla ya a partir de la próxima semana para repasarlo con calma. Y también hay otros videos de México y de los otros países que nosotros atendemos a su disposición. Y quería pedirle para terminar ya a Erika Ortiz, que es nuestra gerente comercial. Hola, Hola, Erika. hola, buenas tardes, don Mauricio. Buenas tardes, cuéntenos de esta Medical Expo allá en la Ciudad de México. Así es, quisiera invitarlos para que nos acompañen. Vamos a estar en Medical Expo en el World Trade Center. La próxima semana, del 28 al 30, vamos a estar allá presentes en el stand Q100. Yo les voy a compartir aquí mismo en el chat, les voy a Oye, compartir el hay un link tema, para que hay un, ustedes puedan participar, solicitar la entrada de cortesía para que nos acompañen. Estaremos gustosos de atenderlos, conocer a nuestros clientes y recibir a los que deseen suscribir a Conexis también. Los estaremos esperando por allá. De igual manera, don Mauricio, este correo me parece que lo vamos a enviar también a los clientes para que tengan ellos el link de acceso a los gafetes para la expo. Sí, Los esperamos a todos, sí, bienvenidos. hace 2 años participamos, ¿verdad? Es Sí, una feria enorme. es enorme, exactamente. Me imagino que aquí muchos de los del sector de salud la conocerán y ahí los esperamos para recibirlos con todo gusto en el stand 100. El Vamos a dar unas Q100, conferencias perdón, don también Mauricio, es cada el día. Q100, el stand es el Q100 y en el chat ya les acabo de agregar el link para que puedan solicitar sus entradas.
Y tenemos conferencia, una pequeña conferencia, 15 minutos cada día, Sí, señor. miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves. Ahí. Martes, miércoles y jueves y los esperamos. Les estaremos invitando también por correo. Para terminar, como siempre, hacemos el sondeo final. Si alguno de los participantes desea más información de los servicios de nosotros en México, sería la opción 1. En Costa Rica, Panamá, República Dominicana, la opción 2. Todos los países funcionan igual. Y si ya son suscriptores y desean que requieren algún tipo de asistencia o activación de los servicios de inteligencia artificial que vimos al inicio, con todo gusto. Esto de la inteligencia artificial es realmente, ¿verdad? Como súper innovador y funciona súper bien. Y mejora cada mes, ¿verdad? Entonces, si alguno conoció estos servicios hace un año, hoy son súper diferentes, ¿verdad? Cada día más inteligentes, más completos, más precisos, más rápidos. Entonces, es un gran apoyo para el trabajo diario en licitaciones y también para directores comerciales, ¿verdad? Para estudiar el mercado, conocer los competidores, los compradores y demás. Con gran facilidad, sin necesidad de conocer o manejar herramientas complicadas aquí solo preguntan y van viendo y vuelven a preguntar y vuelven a preguntar y les funciona muy bien. Bueno, entonces les agradecemos a todos su participación del día de hoy, acompañarnos esta tarde y sobre todo a don Mario y a don Fernando, ¿verdad? Su siempre excelencia en sus charlas, ¿verdad? Tema muy complejo, sin lugar a dudas, pero para eso están los expertos ahí para apoyarlos. Gracias, Gracias a Mario. ustedes Gracias, y buenas Fernando. tardes a todos. Gracias. Bueno, los dejamos aquí, les dejamos el sondeo en pantalla para que lo puedan utilizar bien y acuérdense de aquí mismo, creo que si ustedes dan también en lo del Medical Expo, si ustedes dan el botoncito que dice registrarse aquí, pueden obtener de una vez el código para poder ingresar sin costo. Bueno, saludos, que estén muy bien, gracias y nos vemos próximamente.